hay muchos temas que tienen que ver, por supuesto, con la contingencia, que hacen a veces difícil poder tomar ciertos temas como esta conmemoración de los 50 años, y quiero ya pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, quien fuera además parte de la comisión RETIC. Vamos a hablar entonces con el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil. Jorge, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mirna, un gusto enorme de estar en tu programa de nuevo. Muchas gracias. Jorge, nosotros hace mucho tiempo que queríamos conversar contigo porque tú tuviste un rol esencial en la Comisión de Reparación y Verdad, la Comisión RETIC. Es muy importante, quiero partir preguntándote acerca de este Nunca Más que nos sorprendió hace algunos días, ¿verdad?, cuando el comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto?, en esta visita que se hacía a la isla Dawson, había hecho un planteamiento en tal sentido, como lo hiciera también en el pasado el general Emilio Cheire, o como, ojo, lo hiciera también de alguna manera el ex general, el comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, que se pronunció también en una carta muy interesante sobre derechos humanos. ¿Cuál es para ti, a pocos días del 11 de septiembre, el alcance que tiene el Nunca Más? Qué lento ha sido todo, Mirna. Yo recuerdo aquellos años y pensábamos que este era un capítulo que se iba a abrir por un corto tiempo y se iba a cerrar poco más allá del informe RETI. No habían esperanzas de justicia, el Poder Judicial había sido enteramente cooptado por Pinochet. Teníamos esperanza de reparación, los familiares habían negado siempre la idea de vender la memoria de sus familiares, pero teníamos esperanza que luego de una verdad pudieran aceptar esa reparación, y así fue, porque hubo una verdad y un perdón también presidencial que yo creo que fue muy significativo. Esperábamos una reacción de la sociedad, y esa reacción ha sido extraordinariamente lenta. Lo que tú estás mencionando ocurrió 15 años después, ocurrió 20 años después, 30 años después de los hechos, pero yo creo que ha sido exitoso, más allá de su lentitud, más allá de la desigualdad con que se ha dado la justicia, la parcialidad con que esta se ha dado. A mí me parece que es tremendamente exitoso que la sociedad chilena entera condene la violación a los derechos humanos hoy. Recordemos que se hablaba de los presuntos desaparecidos, de los excesos que se habían podido cometer, de las presuntas víctimas. O sea, se vino negando estos hechos por muchos años. ¿eh? No solo en dictadura, sino a comienzos de la democracia. Y finalmente la verdad se impuso. El informe RETI tuvo una tremenda virtud, se discutió mucho sobre su preámbulo, sobre varias cosas, pero nunca se discutió de que las víctimas que allí aparecían lo habían sido, y lo habían sido en la forma en que el informe lo relataba, que eran formas que no daban cuenta de excesos ni de enfrentamientos, sino de homicidios cometidos con prisioneros ya sometidos. Entonces Jorge, yo creo que ha sido una historia lenta, pero muy exitosa. claramente, pero fíjate que hay muchas cosas que nos gustaría, con nosotros como medio, nos hemos preguntado muchas veces las cosas que pasaron ahí en la comisión RETIC. Tú fuiste parte de esa comisión, y me gustaría preguntarte, porque ustedes tuvieron que llegar a un consenso para establecer cuántas personas habían sido víctimas, ya sea de desaparición o de ejecución política. Se alcanzó un consenso. Yo quiero preguntarte cómo fue ese proceso. ¿Cuántos casos quedaron afuera porque no se pudo configurar exactamente lo que había ocurrido? ¿Cómo fue para ti ser parte de esa historia? Es una gran pregunta, Mirna, porque era una comisión para que tuviera credibilidad. Elwin la integró con con 4 personas de derecha y con 4 personas de centro izquierda. De esas 4 personas de derecha había incluso alguien que había sido ministro de Justicia, de Educación de Pinochet, Gonzalo Vial. Eh, y por lo tanto, el temor que yo recuerdo mío personal y haberlo compartido con Pepe Saraquet, era que tuviéramos un informe de mayoría y otro de minoría, de que se produjera la división al interior. Y yo creo que lo que impidió aquello fue que lo primero que se decidió hacer
fue escuchar a las víctimas. Y los miembros de la comisión se involucraron en ese proceso de escucha, viajaron a lo largo de todo Chile y estaban no solo recibiendo a la dirigenta de la agrupación de familiares, sino al abuelo campesino que en un pueblo perdido en el sur o en Pisagua en el norte relataba una historia que era perfectamente creíble. Y eso hizo que hubiera una transformación muy fuerte de los prejuicios de todos y que finalmente se llegara a un acuerdo unánime. Las 2.500 víctimas están aprobadas por los 8 miembros de la comisión. No hay un solo voto disidente sobre un solo caso. No quiero decir que no haya habido discusión sobre muchos casos, pero finalmente no hubo un solo voto disidente. Yo creo que eso fue muy, muy valioso y se debió a haber siempre escuchado a las víctimas. ¿Cómo era tu percepción en ese momento y a la luz de la historia? ¿Qué percepción tienes tú de Raúl Rettig? Un personaje fantástico, con un sentido del humor exquisito, sarcástico, pero muy respetuoso. Él hablaba de sí mismo como un premuerto, era un hombre viejo ya. Pero decía, yo estaba premuerto y Patricio me sacó a pasear de nuevo, qué sé yo. Se reía mucho de sí mismo, contaba cuentos muy graciosos y sabía mucho mira, no era un lector acucioso de cada uno de los casos y qué sé yo, pero me llamaba antes de cada sesión y me preguntaba qué iba a pasar y yo, de pajarón, le contaba la tabla y qué sé yo, me decía, no me late, ¿quién va a pelear con quién? Y le decía, mire, es posible que aquí se enfrenten tal con cual, qué sé yo, y los llamaba a cada uno de ellos. Era un gran componedor, sabía manejar a la gente, tenía mucho encanto y por lo tanto se impuso por su edad, se impuso por su inteligencia y por su calidez con todos. Jorge, fíjate que yo estaba leyendo el otro día un libro que es una compilación que hace, un instituto dedicado al tema de los derechos humanos, la Universidad Alberto Hurtado, también participa en la Universidad Católica. Y sí, una frase que me quedó muy en la retina es que lamentablemente cuando el tema de derechos humanos no se resuelve en cuanto a justicia, ¿verdad?, reparación para las víctimas, se va convirtiendo en un tema que termina siendo súper individual, es decir, lo vive la víctima y de tanto hablar del tema pierde eficacia, la gente se aburre, la gente ya pierde, como te digo, la relevancia que tiene el resolver estos temas tan dolorosos para las sociedades. Y cuando tú fuiste parte y recogiste la visión de las víctimas, ¿qué fue lo que a ti más te impactó? ¿Qué fue lo que más te trajo a colación, digamos, ese dolor tan tremendo que significa el ser víctima de una violación de derechos humanos tan esenciales por parte de agentes del Estado? Bueno, tú lo dices con mucha claridad, Minda, una enorme soledad. Las víctimas nunca son agradables y sus historias y sus quejas tienden a producir más bien rechazo y distancia de quien las oye. Por lo tanto, había mucha soledad. Me impresionó mucho la emoción que ellos tuvieron al declarar, habían declarado ante la Vicaría de la Solidaridad, habían declarado ante organismos de derechos humanos internacionales, pero nunca ante un organismo nacional donde estaba la bandera chilena en cada uno de los escritorios. Eso le dimos mucha solemnidad y eso creo que fue reparador, ¿verdad? Contar las historias fue reparador para ellos. Y me impresionó mucho también el hecho de que viniendo familias juntas se contaron entre ellos historias que no siempre se habían contado. Eran vidas no solo muy truncadas, sino muy difíciles de vivir entre ellos. La madre que se había dedicado a perseguir y tratar de saber la suerte corrida por su marido, era de alguna manera acusada por sus hijos de haberlos abandonado. La madre que había silenciado esta historia para proteger a sus hijos era acusada por los hijos
de nunca haberles contado la historia. O sea, era un drama que no se podía vivir bien. ¿Eh? No había forma, no había duelo. ¿Eh? Cuando se muere alguien, todos más o menos sabemos cómo vivirlo, las familias se juntan y terminan contándose historias cariñosas del difunto y riéndose. Aquí no había esa posibilidad, no había un momento además de la muerte, en el caso de los desaparecidos. Eran historias muy dramáticas de duelos mal vividos. ¿Eh? Eso me impresionó a mí muchísimo. Jorge, ¿te sorprende todavía la capacidad del ser humano para hacerle daño a otro ser humano? Recuerdo, claro, cuando la filósofa alemana Hannah Arendt, ¿no?, hablaba y acuñaba este concepto de la banalidad del mal, que al final no hacía sino decir que el funcionario, el agente del Estado, actúa casi burocráticamente, cumpliendo una orden o ejerciendo, ¿no es cierto?, una situación producto de todo un contexto político. Si bien no hay consenso en esto, quiero preguntarte si a ti te pasa de alguna manera que lograste tratar de visualizar, tratar de comprender hasta dónde puede llegar el ser humano en su capacidad infinita para dañar a otro. Es muy loco, Mirna, es burocrático y es con un desdoblamiento impresionante, ¿eh? En muchos casos por lo menos. Recuerdo historias de personas que estaban siendo torturadas por un médico o por lo menos con asistencia del médico para que estuvieran en el límite de la muerte pero no murieran, y de repente alguien decía, doctor, lo llaman, y el doctor iba a la pieza del lado y el torturado, que podía descansar un par de minutos, escuchaba la conversación de un padre cálido, cariñoso, afectuoso, con un hijo que se había caído en bicicleta, y que lo consolaba, diciéndole que ya llegaría su papá a hacerle nanay en la rodilla, era completamente loco. O sea, este sujeto que torturaba se cambiaba la pieza del lado y era un padre cálido, cariñoso, consolador y ejemplar. Es muy raro, es muy raro. Tiene algo de burocrático, en algunos casos tiene algo de sádico, eh, pero en muchos, como lo describe Hannah Arendt, es un desdoblamiento burocrático. Jorge, ¿has pensado alguna vez en que estos hechos podrían repetirse? No, yo tengo, o sea, al principio sí, los boinazos y los... y pueden haber otras formas de crueldad en la sociedad, pero yo tengo no sé si la confianza y la convicción de que hechos de esa naturaleza correspondieron a la Guerra Fría, correspondieron a un estadio de humanidad que hemos ido superando por suerte, y correspondieron a una parte de la historia de Chile de la cual aprendimos y hemos rectificado. Mirna, ninguna calle llevará tu nombre, decíamos cuando peleábamos contra Pinochet. Bueno, finalmente nadie se pone al lado de Pinochet, y en estos 50 años ha habido mucho debate, pero nadie dice yo soy pinochetista. Y Pinochet realizó muchas cosas, y realizó muchas cosas de las cuales la derecha podría estar orgullosa, y muchas cosas de las cuales han permanecido en la historia de Chile. Pero el solo hecho de la violación de derechos humanos hace que sea una figura a la cual Chile no le va a rendir honores. Entonces, ¿qué militar podría meterse en una aventura que va necesariamente a terminar mal, aunque sea tan eficaz y exitosa como fue el gobierno de la dictadura? Yo creo Claro. que estos hechos así, por lo menos, yo no los veo posibles de repetirse. Creo que hemos hecho nunca más, lento, desigual, injusto, lo que tú quieras, pero eficiente finalmente. Pero fíjate que llama la atención que por estos días, ¿no?, previo a esta conmemoración, se vuelva a sacar a relucir la obra modernizadora de la dictadura, ¿no? Luis Silva, el candidato más votado del Consejo Constitucional, hablaba del Pinochet
estadista, de este gran estadista. El diputado de la UDI, Alessandri, hablaba de que él sí justificaba el golpe de Estado, y el presidente Piñera, en una entrevista de hace no más de 10 días, decía, cuando se le pregunta, hablaba, bueno, aunque esto cuesta, hay que reconocer el tema de las modernizaciones, y para cerrarte el punto le dice la periodista, pero era evitable el golpe de Estado, y no contesta. ¿Él sabe lo que dice? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿hasta dónde dirías tú que aquello que tú señalas está efectivamente siendo parte de esa convicción? Mirna, lo que nos llevó al golpe de Estado y la llamada obra modernizadora, o sea, un cambio en las reglas económicas que con modificaciones, con rectificaciones, etcétera, etcétera, están todavía vigentes y yo creo que nos van a acompañar por muy largo tiempo. Van a ser siempre objeto de polémica, pero lo que no es objeto de polémica, y lo era, son las violaciones a los derechos humanos. Y entonces cuando tú me preguntas, y de ahí parte la conversación, esta última, tú me preguntas si esto se puede repetir, y yo tengo la sensación de que es tal el repudio social que las violaciones a los derechos humanos han terminado provocando, que yo estoy tranquilo de que una cosa así no se puede volver a repetir. ¿Te preocupa el que no haya una visión respecto de que el golpe de Estado era evitable? No, no, porque yo creo que esa es una discusión respecto de la responsabilidad del golpe de Estado y claro, eh, pero mira, esa discusión es una discusión algo distinta a de si justificamos que la democracia a futuro sea interrumpida por un golpe de Estado. Si tú haces la segunda pregunta y dices, pero usted justificaría que alguna vez se interrumpa la democracia por un golpe de Estado, yo tengo la sensación de que la respuesta es unánime. Más allá de la discusión histórica de las responsabilidades del golpe de Estado del 73. Jorge, a propósito de lo que ha salido a colación en estos días, la figura de Jarpa, cuando se hace esta conmemoración por los 40 años desde que partieron las primeras protestas nacionales en Chile, el año 83, ¿no? Y el presidente, a propósito de que sale el tema Jarpa, él dice, y esta persona murió en la impunidad. ¿Cómo ves tú la figura de Jarpa? Como muy contradictoria. Cuando Jarpa asume ahora, si mal no recuerdo, de una protesta grande, en la cual hay más muertos que en ninguna otra protesta, y por lo tanto se inaugura con una represión brutal, que yo no sé si él alcanza a ordenarla o ya estaba en curso, digamos, y iba a ser la forma de meterlo a la represión. Eh, Después Jarpa forma parte de un gobierno que viola los derechos humanos, represores, pero tiende a producir una cierta apertura y se integra luego al proceso democrático, diría yo, sin objeciones, lejos de mi ideario, lejos de lo que yo creo que es la forma de hacer política con un sentido muy autoritario. En fin, tengo sentimientos encontrados respecto de él. No es un personaje que me resulte atractivo para nada. Bueno, y para ir cerrando, Jorge, porque se nos va acabando el tiempo, me gustaría tu visión de lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Hay mucha preocupación respecto de las enmiendas, particularmente que han presentado los republicanos, que tienen una importantísima mayoría en este Consejo. Ayer el senador Matías Walker, de Demócratas, decía que si se mantiene, por ejemplo, la enmienda que significaría subir el quórum para reformar la Constitución, que hoy día está en 4/7, ellos lo subirían a 2/3, él derechamente votaría en contra de este proceso. ¿Hay algo que te preocupe particularmente de lo que está ahí pasando, Jorge? Mira, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que tengamos una constitución aprobada y razonablemente estable si no hay un acuerdo previo de que las constituciones son reglas
acerca de cómo vamos a resolver los problemas y no reglas para resolver los problemas o reglas que resuelven los problemas. La participación del Estado y de los privados en la provisión de salud o de educación o de pensiones tiene que ser una discusión de la democracia. No hay en ello, en ninguna de las alternativas, una cuestión que sea precondición de la democracia. Por lo tanto, hay que sacarla, creo yo, de la Constitución. Las enmiendas de republicanos van en un sentido inverso a este, van en un sentido de hacer de la Constitución un conjunto de preferencias políticas. Es posible que sean las enmiendas para satisfacer a sus propios adherentes y que luego las vayan a transar, no lo sabemos todavía, espero que así sea, y que nos acerquemos a aquello que aprobó los expertos, pero mejorando ojalá el régimen político. Yo creo que a eso le falta todavía bastante para lograr que la máquina del poder funcione mejor a lo que está funcionando y logre satisfacer los anhelos ciudadanos. Claro, pero respecto a lo que tú señalas, ¿no es cierto? Este tema, este rol del Estado en relación a pensiones o a salud, el derecho a elección, que ha sido tan importante, no es solo un tema de republicanos, ahí hay consenso completo en la derecha y lo más probable es que eso va a quedar así. Ojalá que no, pero no hay votos para que no ocurra. Ocurrió en los expertos, en parte por conciencia de los expertos, pero en parte porque ninguno podía imponer su criterio para llegar al foro. Entonces, ahora hay un riesgo alto de que así ocurra, como tú dices, Mirna, y lo único que podría evitarlo es una conciencia de que la única manera, insisto, de que tengamos una constitución duradera es que tengamos una constitución ideológicamente neutra y políticamente muy potente, o sea, que organice la política muy bien para que esos problemas se resuelvan mejor de los que la actual democracia los ha podido resolver. Con menos un abogado constitucionalista cuyo nombre no puedo mencionar me decía, solo un milagro podría llevar a el espíritu que tú estás señalando. Ojalá, hay que creer en los milagros todavía. Milagritos, no son grandes milagros. Veamos cómo ocurre aquello. Jorge, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana, de todo corazón. A ti, mucho gusto. Que estés muy bien, muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo junto a Frank Castillo y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden